Qué maravillosa es la palabra de nuestro Dios y qué gusto poder continuar en este recorrido, hermanos, animándoles a establecer una pauta desde la base bíblica para poder disfrutar la vida cristiana, para no estar desorientados y para no estar conturbados. Y seguimos en este versículo que dejamos anteriormente en 2 Tesalonicenses capítulo 2 y nos quedamos, en el versículo 3 que dice: nadie os engaña en ninguna manera, nadie, empezando por Satanás, continuando con los demonios, continuando con los falsos pastores, con los falsos maestros, con los políticos, con todo tipo de ideología. Nadie, quiere decir nadie te engañe, sino sigue la fe sana que tú has profesado alguna vez, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. Este es un concepto muy profundo. Realmente, ¿qué cosa es un apóstata? ¿Qué cosa es la apostasía? Hay mucha discusión teológica, pero no estamos llamados para establecer una discusión teológica, sino para centrarnos en lo que dice la palabra. Mis interpretaciones teológicas no van a cambiar la doctrina. La doctrina es esta es la doctrina, esta es la palabra, este es el dogma nuestro. Y el dogma dice que va a haber una apostasía. Dice: y se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, que la apostasía es la que evidencia al hombre de pecado y evidencia al final al hijo de perdición. Entonces dice el versículo 4, después vamos a detenernos un poquito más en esto: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Quiere decir que este es un ente que tiene capacidad espiritual para sentarse ¿dónde? En el templo de Dios. Y es una observación muy interesante de lo que estamos hablando del templo de Jerusalén. El Señor dijo: no quedará aquí piedra sobre piedra. Pablo está hablando de un templo en el que Dios habita. Pablo está diciendo que en ese mismo templo donde Dios se sienta, también se puede sentar otro. Ese es el templo que nosotros de verdad debemos prestarle la atención. Eso no es, yo no estoy haciendo una discusión denominacional. Estamos simplemente haciendo un recorrido sobre las bases las bases fundamentales sobre las que se iba a establecer la iglesia fiel y las bases sobre las que se iba a establecer la ramera, la iglesia infiel. Entonces dice aquí: tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose igual a Dios. Yo creo que eso está muy claro ahí. No se necesita demasiada discusión teológica, no se necesita demasiado conferencias ni doctores en teología para que tú simplemente leyendo puedas entender que está hablando del templo del Espíritu. El templo del Espíritu es la morada de Dios en el alma, en el espíritu del hombre. Porque somos seres duales, somos seres con la naturaleza biológica y con la naturaleza espiritual. Y ahí es donde se asienta el Espíritu Santo de Dios, se asienta en el alma, en nuestra personalidad. El alma es espiritual, no hay discusión sobre eso. Así que si espíritu y alma, el alma es espiritual. Dime una definición de alma que no sea espiritual. Si no es espiritual, tú tienes que definírmela en un laboratorio para hablar si vamos a hablar de ciencia, porque nuestra fe es racional. Si vamos a llevarlo al punto racional, llévamelo a un laboratorio. El alma es espiritual y en el alma se asienta la presencia de Dios, que afecta físicamente al hombre en su naturaleza biológica, porque es que la naturaleza biológica se desprende, es el resultado de una intervención espiritual de Dios, y ese Dios vino a morar en esa naturaleza que Él creó. Es asombroso, maravilloso. Se queda uno en shock cuando uno comienza a mirar las cosas desde ese punto de vista. Por eso dice: no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. Eso es la enseñanza primaria apostólica. El apóstol Pablo vio con claridad lo que el Señor dijo. Pablo fue un intérprete de primera mano de las enseñanzas mismas de Cristo.
Va a haber un hombre de pecado, va a haber una apostasía, y esas serían las señales que antecederían la venida segunda del Mesías. Ahora, versículo 6, escuchen lo que dice. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Quién es el quien lo detiene? Lo detiene el Espíritu Santo en el corazón del hombre. Entonces, una congregación de 100 personas, que todos son cristianos, ahí el espíritu del anticristo no hace obra ninguna. Pero si en la medida que los valores cristianos se van descuidando y el mal uso del libre arbitrio comienza a sembrar cizaña dentro de la iglesia, en mucho tiempo después de esos 100, unos murieron, otros se mudaron para otros bien, comenzaron a venir y comenzaron a llenar esa iglesia, y ya no eran 100 fieles, y ahora son una congregación de 10,000 y solamente hay 100 fieles. Entonces, ¿quién perdió el predominio en esa congregación? Entonces ya el pastor no está amando la sana doctrina, comienza a hablar otras boberías. Entonces así, esa es la apostasía de la que el Señor está hablando, y que nosotros debemos tener la plena convicción de que la apostasía en su esencia es la negación de esos valores reales, de esa doctrina pura que vino Cristo a establecer, la renuncia inclusive a la fe. Hay pastores que ya no son ni cristianos y están predicando el evangelio, no son ni cristianos y están predicando el evangelio, pero tú no lo sabes, lo sabe el Espíritu de Dios. Pues vamos a la idea, a veces la tentación a hablar de esos temas controversiales nos arrastra, pero la idea fundamental no es esa. La idea fundamental es seguir haciendo el recorrido. Dice el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Mira qué interesante. Dice, nadie os engañe nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Pero hay un versículo que dice que ya está en acción el espíritu de la iniquidad, solo que al presente hay quien lo detenga hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Es decir, hay alguien que al presente lo detiene, pero dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Leyendo hacia atrás para poderlo ver mejor. Es decir, por eso los estudios anteriores estuvimos a decir, hijito, ya es el último tiempo. Es decir, ya es el último tiempo. Es decir, estamos en el último tiempo entre la primera y la segunda venida de Jesucristo. Es decir, ya estamos en el último tiempo. Ya está el misterio de la iniquidad. El misterio del pecado, de la distorsión, de la traición. Que ese espíritu solo lo detiene el cristianismo fiel, que es el cristianismo que estaba naciendo. Pero llegaría un momento en la historia de la humanidad que esa iglesia que se mantuvo fiel durante 3 siglos, que llegó al punto en la sociedad tan grande que el mismo Constantino pudo decir, mi victoria en esta guerra se debe a la cruz que los cristianos, y se hizo el cristiano. Cambió la historia de la humanidad. Entonces los cristianos en esa época, en vez de utilizar ese beneficio que recibieron, se convirtieron ellos en lo que eran los otros. Transformó de iglesia se transformó de iglesia en bestia, que más adelante vamos a hablar sobre eso. Dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su veneno. Muy interesante ese versículo. Sabéis que hay quien al presente lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Quiere decir que lo que lo detiene es el Espíritu de Dios dentro de la iglesia. Dice, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Quiere decir que a su debido tiempo ese hijo de perdición se manifestará. Ese hijo del diablo, que aquí dice inicuo,
Dice, a quien el Señor matará. Si nosotros no vamos a poderlo matar. Este proceso de globalización que se está gestando en el mundo, que tiene un agente que es religioso, que va a establecer las bases para un gobierno mundial. Inicuo, dice aquí, dice ahí, el hijo de perdición, que es el anticristo que vendrá. Y ese anticristo es un personaje religioso, es un personaje que ama el sincretismo, es un personaje que ama el poder, que ama la autoridad, es un personaje que tiene su agenda propia, es un personaje que no se sujeta a la agenda del Padre como hizo Cristo. Entonces tendrá un poder tan grande que él creerá que ni Dios lo puede enfrentar. Será tan poderoso que se creerá intocable, porque ese hombre de pecado de que está hablando ahí ese versículo es esa generación de anticristos que producirá, que desembocará en la posibilidad de que ese hijo de perdición que es el anticristo pueda gobernar en ellos e intentará gobernar en el mundo entero. Dice que ese inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, ese inicuo es el hijo de perdición, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Muy parecido a lo que el Señor dijo en Mateo 24. No salgas, no lo busques. Esos son falsos cristos, esos son falsos, todos esos falsos cristos, todos esos falsos cristianos, todos esos apóstatas, toda esa gente que se metieron dentro de una batidora y produjeron al hombre de pecado. Ese hombre de pecado, que esa avalancha de todo lo que no es puro, de todo lo que no es limpio en el mundo, va a traer al hijo de perdición, va a traer al anticristo. Todas las condiciones están hoy viéndose con mucha claridad a nivel global. Entonces, ese inicuo, ese hijo de perdición está ahí mirando. Si está o no está hoy vivo, no estamos llamados para eso. Pero sí las condiciones se están dando. No somos llamados para decir quién es en este momento. No podemos ponerle nombre. Pero las circunstancias sí ya están siendo creadas para que en cualquier momento aparezca. Entonces, dice, y con todo engaño de iniquidad, de perversidad,